Muy buenos días de nuevo. Vamos a comenzar este siguiente panel en relación con un tema también no menos importante que los anteriores que hemos tratado, que es los datos de solvencia patrimonial ante el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Yo creo que ya en las dos sesiones anteriores que ha habido, pues ha quedado claro que los prestamistas necesitan datos para evaluar la solvencia y eso no creo que pueda ser discutido. Y el profesor Padilla ya, y en la mesa redonda con el profesor Tirado, pues se ha hablado sobre el impacto económico, los riesgos que para el sistema general que haya información asimétrica en el mercado de crédito. Sin embargo, este dato que parece claro, que si queremos evaluar la solvencia y sobre todo establecer consecuencias, como dice la directiva, disuasorias para el caso de incumplimiento de esta obligación de evaluar la solvencia por parte de los prestamistas, que por cierto ha estado muy detrás de esta crisis financiera, esta afirmación básica pues siempre ha tenido un inconveniente, y es que el que se compartan datos positivos pues pone en riesgo, se dice, o se puede vulnerar la privacidad de los ciudadanos y en particular el derecho fundamental a la protección de datos personales. Este riesgo, desde luego, es evidente cuando se comparten datos negativos, puesto que evidencian nuestra mala reputación financiera. Estos datos, lo digo ya fluyen sin el consentimiento del afectado y diseñándose distintos mecanismos, aparte del consentimiento, para la salvaguarda de la privacidad. Cuando se comparten además datos positivos que determinan mi nivel de endeudamiento y mi buena reputación financiera, ¿se ve más comprometida nuestra privacidad? La dificultad de diseñar un sistema de información crediticia, desde luego, reside en conectar las ventajas que tiene desde el punto de vista económico con una necesaria y absolutamente imprescindible protección de este derecho fundamental a la protección de datos personales. Hay un interés público económico también por la estabilidad del sistema financiero que hay que tener en cuenta y, por tanto, debería de protegerse la privacidad de una manera específica, diferente. La cuestión es compleja, sobre todo a la vista de una ausencia de tratamiento específico de esta importante cuestión en el Reglamento Europeo de Protección de Datos de 27 de abril del año 2016, que siendo de aplicación directa, no obstante, permite que sus normas sean especificadas o restringidas por los derechos nacionales. Este es el objetivo del recientemente aprobado proyecto de ley de reforma de Ley de Protección de Datos Personales que ahora mismo acaba de publicarse. Desde luego es un tema de candente actualidad si tenemos en cuenta que acaba también de ver la luz el proyecto de ley de crédito inmobiliario que regula la obligación de los prestamistas de evaluar la solvencia. Por tanto, una vinculación que yo quiero remarcar con esa transversalidad de la que se caracteriza este Congreso de temas entre obligación de evaluar la solvencia, privacidad y funcionamiento adecuado del mercado de crédito. Pues bien, de este tema es de lo que vamos a hablar en esta mesa y contamos con ponentes de excepción, un auténtico lujo, y yo ya desde el primer momento agradezco su presencia en este Congreso. En primer lugar, voy a citar tenemos a mi derecha a don José Luis Piñar, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU, abogado y consultor internacional de protección de datos, ha sido director de la Agencia Española de Protección de Datos y vicepresidente del Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos y presidente fundador de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Es vocal permanente y presidente de la sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación y, por supuesto, tiene numerosísimas publicaciones que no ha lugar ahora a enumerar, pero desde luego tenemos a una persona que es una gran autoridad y sobre todo que ha liderado pues la elaboración de este proyecto en el ámbito de la Comisión General de Codificación. En segundo lugar, tenemos a Pablo Pascual, a mi izquierda, que es doctor en Derecho y director de la asesoría jurídica de Experian España desde el año 2005, si bien llevaba ya la entidad desde el año 2002. Su trayectoria profesional en este buró de crédito le ha convertido, desde luego, en un experto en materia de privacidad y en datos de solvencia patrimonial como consecuencia de su actividad profesional. Tengo que decir que, además de tener una actividad profesional muy potente, pues tiene mucha inquietud intelectual porque
se ha doctorado hace relativamente poco y, bueno, pues con una tesis doctoral sobre la génesis del derecho fundamental a la protección de datos, que fue muy brillante y que tuve oportunidad yo de estar en su tribunal. También nos acompaña Carlos Alonso, que en la actualidad es director del Departamento Legal de Equifax, departamento especializado en la protección de datos de carácter personal, regulación bancaria y derecho a la competencia. Consejero y director general, director legal de todas las compañías del Grupo Equifax en España y Portugal y miembro del equipo de Equifax de Legal Internacional. También, bueno, pues ha impartido docencia en diversos másteres, ya tiene publicaciones muy importantes en materia de protección de datos. Sobre todo yo quiero destacar también el papel que tuvo él dentro de su experiencia profesional como abogado, participando en un proceso que tuvo mucho impacto, que es la dirección del recurso ante el Tribunal Supremo de Impugnación del Reglamento en Desarrollo de la Ley de Protección de Datos, y en la cuestión prejudicial que se planteó en la tramitación del mismo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, en último lugar, pero no menos importante, tenemos al profesor Prat Salventosa. Es catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el año 2008, también abogado y árbitro, asesor del gabinete del ministro de Justicia entre 2004 y 2007, que es precisamente cuando algunas regulaciones en materia de protección de datos vieron la luz, con lo cual tenemos aquí una persona que tiene, mucha importancia en lo que se refiere a nuestra regulación en materia de protección de datos. También no merece la pena, son tantas sus publicaciones y su especialización en el tema, que es un auténtico experto y, por tanto, un lujo tenerle con nosotros. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Y, bueno, el formato de la mesa va a ser igual que la que nos ha precedido y que ha dirigido el profesor Tirado, que es plantear una serie de preguntas concretas a cada uno de los ponentes con el objeto de que se genere un debate y una confrontación de ideas sobre este tema tan importante: la privacidad y el sistema de información crediticia. En primer lugar, yo quería lanzar la pregunta, ¿qué información, que yo creo que tiene que quedar claro desde el primer momento, qué tipo de datos se incluyen en un fichero de solvencia patrimonial y, sobre todo, qué información se debería de incluir, más allá de los positivos y negativos? José Luis. Quizá deberían contestar a lo mejor Carlos o Pablo, porque son los que se mueven más en el mundo en particular y lo saben mucho. A ver, la información que hay en los buros de crédito, antes se ha comentado en el panel anterior, es positiva. En el argot del mundo de los sistemas de información crediticia se habla de información positiva e información negativa. Aunque también ha comentado uno de los ponentes que se suscitan dudas a veces sobre qué es positivo, qué es negativo. O sea, en el negocio, en la industria, está bien establecido, relativamente bien establecido, que es información negativa y que es positiva. La negativa es la que hace referencia a algún tipo de incumplimiento de una obligación de pago. Entonces son o bien aportada por los participantes en el buró, o bien tomada de fuentes públicas. Entonces, informaciones tipo si una persona está en un proceso de concurso de acreedores o quiebra o bankruptcy, si tiene embargos, si tiene subastas de bienes para responder de pago de deudas. Toda esta información pública se toma a veces de fuentes públicas, dependiendo un poco de los países. Pero sobre todo es información relativa al incumplimiento de obligaciones de pago. Pueden ser incumplimientos relativos, digamos, es decir, retrasos en el cumplimiento de pago, lo que se llama delinquency en inglés, o incumplimientos, digamos, definitivos, que son defaults, una persona que no ha pagado y no se prevé que vaya a pagar, ¿vale? Entonces esto es más o menos información negativa. Entonces, cuando un sistema de información crediticia tiene solo información negativa, pues tiene información sobre un porcentaje pequeño de la población total, porque es solamente aquellos de los que constan algún tipo de información, obligación de incumplimiento de obligación de pago. Luego, los sistemas que tienen información positiva, pues tienen información relativa al endeudamiento, es decir, créditos que se han concedido, que no están en situación de morosidad, el importe financiado, es decir, cuánto es el importe de la financiación que se ha producido. Todo esto es información positiva. Entonces, en los sistemas de información positiva se tiene, en cambio, información relativa digamos, a un porcentaje bastante elevado del conjunto de la población, que son aquellos que han contraído obligaciones de pago, normalmente créditos, pero con instituciones financieras, pero también puede ser con otro tipo de instituciones, por ejemplo, pago de servicios básicos tipo electricidad, luz, agua. Este tipo de información también hay en algunos sistemas de información positiva. En cualquier caso, sí que me gustaría resaltar que en ningún caso los buros de crédito, que yo sepa, yo creo que no hay ningún caso,
tienen información relativa al concepto del endeudamiento o al concepto del impago. Es decir, las transacciones que hace una persona, en qué se gasta el dinero, es decir, en qué se gasta, por ejemplo, en qué gasta una tarjeta de crédito, o el objeto, o sea, el propósito para el cual se contrajo el crédito, todo ese tipo de información no está. Es decir, simplemente es, digamos, el aspecto económico de la obligación monetaria. Luego también, bueno, hay también algunos países donde la información se obtiene de fuentes públicas en su mayor parte, sobre todo países escandinavos, donde hay datos como el patrimonio de la persona, la renta de la persona, lo que ha pagado en impuestos. Pero ese tipo de información yo creo que está limitado solo a los países escandinavos, porque allí, digamos, la cultura de allí es muy proclive a la transparencia en el sector público y toda la información del sector público es accesible por cualquiera, pero yo creo que es una excepción. O sea, esta información no suele estar en los buros de crédito. Muy bien. Bueno, realmente lo ha explicado Pablo perfectamente, solamente complementarlo. Básicamente la información, cuando estamos hablando de ficheros negativos, lo que está apareciendo es las situaciones de impago que se tiene sobre determinados productos financieros o de algunas actividades de otros sectores de la economía, y siempre se alude al impago, y los ficheros positivos, que un poco también, como apuntaba él, mal llamados positivos, porque lo de positivos carece incluso hasta de sentido, ¿no? Parece que positivo es porque va a favorecer al consumidor o va a tener un efecto positivo. Eso no es cierto. Puede tener un efecto positivo o negativo, porque una de las grandes funciones, de acuerdo, que tienen estos ficheros mal llamados positivos es evitar el sobreendeudamiento de las personas. Es decir, que se conozca cuál es su capacidad crediticia. Si yo en un momento dado, pues ya tengo un préstamo hipotecario, tengo un préstamo que pedí para las vacaciones, tengo un préstamo para el vehículo, etcétera, etcétera, eso lo conoce una entidad financiera en la que voy a pedir otro préstamo y puede ser un motivo para que quizá esa operación no se conceda. Creo que es evidente, y todos lo sabemos, que el sobreendeudamiento ha sido uno de los graves problemas que ha tenido este país y que nos llevó a la crisis económica en el 2007, dicho esto por el Banco de España, el sobreendeudamiento de las familias. Y evidentemente a esto ayudó que los ficheros positivos no estuvieran desarrollados en España. Entonces, básicamente, esos los negativos es la información del impago, y en el positivo lo que te aparece es una información, como decía Pablo, de carácter objetivo, que lo que te permite es medir la capacidad de pago que tiene ese consumidor frente a otras posibles operaciones. Una pequeña puntualización o añadido a lo que dice Carlos. En los sistemas que solo hay información negativa, como lo son los buros privados en España ahora mismo, todas las personas que no están tienen el mismo rating crediticio, porque no hay ninguna información sobre ellos en el buro. Es decir, si en España hay 30 o 35, por decir algo, millones de personas que no están en los buros negativos, desde el punto de vista de evaluación de crédito, todos ellos son iguales con la información del buro, porque no hay forma de distinguir entre unos y otros, porque todos son exactamente iguales. Los que están en el buro sí que puedes decir, bueno, pues unos deben más, deben un préstamo hipotecario, otros deben una pequeña cuota de una tarjeta, puedes hacer distinciones entre ellos, pero respecto a los positivos no. Entonces, por eso, digamos, los países donde el mercado de crédito está más avanzado normalmente tienen información positiva, porque sí permite, digamos, por técnicas estadísticas, pues ver si con solo información positiva de gente que no ha incumplido nunca una obligación de pago, si uno va a ser presumiblemente mejor pagador o peor pagador. Perdón. Muy bien, José Luis, querías. Sí, yo quería hacer una reflexión más general, que se refiere al tema del reglamento, que luego volveremos, me imagino, sobre el tema del reglamento, sí, y el proyecto, pero en cuanto a los datos en particular que se pueden incorporar. Hay que tener en cuenta que hay un cambio radical de modelo en el reglamento y en el proyecto. ¿Qué quiero decir? Hasta ahora y hasta mayo del 2018, los datos y el régimen se encuentran recogidos en la LOPD, un régimen específico, y el título que habilita ese tratamiento es la ley, el que lo establece una ley. Ahora, luego hablaremos del tema, el título habilitante es distinto, seguramente es el interés legítimo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una cosa es lo que ahora regula el proyecto de ley y otra cosa es lo que se puede hacer. Lo que se puede hacer hasta ahora es únicamente lo que establece la LOPD o la legislación del Banco de España, pero ahora al cambiar el modelo y pasar a un modelo no tanto de regulación como de responsabilidad proactiva, interés legítimo, accountability, etcétera, etcétera, puede haber ficheros de este tipo, aunque no estén regulados
en una norma si se entienden habilitados o legitimados por un interés legítimo. ¿Qué quiero decir con esto? No son los únicos ficheros posibles los que ahora recoge el artículo 20 del proyecto. Eso no es así. Antes sí. Antes los únicos posibles eran los que recogía la ley. Ahora no. Ahora la ley, en cuanto al contenido de los datos y los datos que se incorporan, recoge un supuesto de tratamiento de datos de incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito. Y es lo que se regula, lo cual no significa que no pueda haber otros ficheros con otros datos, con otro régimen, amparados en el interés legítimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los responsables, a la hora de incorporar esos datos, tendrán que demostrar que son necesarios para la finalidad perseguida. Pero eso creo que es muy importante en cuanto al contenido de la información de los ficheros. El que esté regulado en el artículo 20 un tipo de ficheros no significa que en base al interés legítimo no se pueda poner en marcha otro tipo de ficheros o tratamientos. La ley, como saben, como sabemos, el reglamento quiere abandonar ya la idea de fichero, se refiere mucho más a tratamiento, amparados en el interés legítimo, pero entonces corresponde al responsable el demostrar que ese tratamiento es necesario, es oportuno, es adecuado y responde a lo que el reglamento establece y se está cumpliendo, y se puede demostrar que se cumple con lo que el reglamento establece, con lo cual el modelo ahora está muchísimo más abierto, es mucho más abierto en cuanto a qué datos se pueden encontrar en este tipo de ficheros. Lorenzo, ¿quieres comentar algo en esta primera pregunta? Sí, desde luego, claro, porque además la pregunta es referida al perno sobre el cual se monta todo el sistema, ¿no? ¿Qué datos se incluyen en estos ficheros? Pues desde el modelo, como bien señala José Luis Piñar, el modelo ha cambiado radicalmente, ha cambiado a fin de perfilar mucho más algo que para los europeos es clave. No lo es para otros ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea, pero para los ciudadanos europeos sí. Y es que el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental. Es un derecho subjetivo, merecedor de la más alta protección por parte de las principales normas de nuestro ordenamiento jurídico que emanan o que se encuentran en la clave, en el punto central, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ese es el punto de partida. Hasta ahora no estaba tan claro, o al menos no de esta forma. Lo que significa que el reglamento, cuando desarrolla el derecho fundamental, parte de una clave, una segunda clave de tono menor, artículo 6. ¿Qué datos? De partida, solo los que yo como persona decido que se encuentren a disposición de otros. Y si no, no. Salvo, y entonces comienza el problema de las excepciones, que se demuestre quien tiene o trata mis datos que se encuentra legitimado por defender, y esa es la válvula, un interés legítimo. Hay una interpretación que desde este momento, ya digo, es una interpretación solo interesada desde un cierto ámbito del mercado. Si es un derecho fundamental, la cesión y circulación de los datos será siempre una cesión y circulación restringida. El propio artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea así lo establece, y lo que hacen los artículos 6 y siguientes del Reglamento General es continuar con estas premisas que implican un tratamiento muy restringido de los datos de carácter personal. Luego, la carga de demostrar qué cosa, que concurre un interés legítimo. Podemos hacer dos cosas, o leer el artículo 6.1, letra F, entero, o solo quedarnos con lo que nos interesa. Si nos quedamos con lo que nos interesa, la cláusula o válvula intereses legítimos puede ser tan amplia como al intérprete le venga bien. Sin embargo, leído por entero, la letra F dice cosa bien distinta. El interés legítimo siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que quieran la protección de datos personales. Luego,
el interés legítimo no es una válvula, sino es una premisa, artículo 7, sobre la cual quien trate mis datos podrá demostrar, si lo puede demostrar, que está tratándolos legítimamente. Pero, atención, la carga de demostrar parte de una premisa. Usted no tiene derecho a tratar mis datos salvo que tenga mi consentimiento expreso. No presunto, expreso. Esa es la regla positiva. Luego, si tengo que demostrar que he tratado tus datos sin tu consentimiento, es que tú no tienes derecho a tratar mis datos sin mi consentimiento. Luego, demuestra que es lícito. Y si atendemos al artículo 6º y 7º, pues si lo leemos objetivamente, veremos que los datos que pueden encontrarse en tales ficheros no son tantos. Y por último, siempre y en todo caso, el titular del dato tiene, y así se le reconoce por estos preceptos, el derecho a retirarlos, sin más. El derecho a retirarlos. De modo que la regulación contenida en el reglamento de la Ley Orgánica de Datos salta por los aires. Y la propuesta que se encuentra en este momento en trámite parlamentario probablemente también. Muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta, que está íntimamente relacionada con la primera, porque claro, nosotros estamos hablando de datos en general, pero el objeto de esta mesa, lo siento mucho, pero son los datos de solvencia patrimonial. Entonces, esos datos de solvencia patrimonial, cuando hablamos de datos positivos y datos negativos, que hemos hablado ahora del contenido, ¿no?, que pueden, y se ha aclarado, que no dicen en qué me he gastado la tarjeta de crédito, no dan... Claro, aquí el tema es, resulta que y aquí lanzo la pregunta, ¿cómo se pone más en riesgo la privacidad? Cuando se comparten datos negativos, mi mala reputación financiera, hoy fluyen, insisto, esos datos sin el consentimiento del afectado, porque obviamente nunca lo daría, claramente. Pero, ¿está más comprometida la privacidad cuando lo que se está compartiendo es, a lo mejor, mi buena reputación financiera? ¿Los ficheros positivos comprometen más la privacidad? ¿Hay que tener más cuidado con ellos que cuando lo que se comparte es información negativa? Esa es la siguiente pregunta. A ver, yo pienso... Es decir, los datos positivos es más información, evidentemente, o sea, es mucha más información, porque además se suele construir un histórico de pagos, es decir, funciona sobre la asunción de que el comportamiento anterior de la persona puede predecir el comportamiento futuro. Entonces, si una persona ha estado pagando las cuotas de una hipoteca durante los últimos 5 años, por decir algo, pues se puede pensar que seguirá pagándolo si pide un préstamo nuevo. Bueno, en fin, eso es la evaluación del crédito que hacen las entidades financieras, etcétera. Bueno, yo creo que esto depende del contexto. Es decir, hoy en día se habla mucho de transparencia, de ser transparente, se exige transparencia a las administraciones públicas. Yo creo que si alguien va a pedir un crédito tiene que ser transparente, para que no se produzca una asimetría de información. Entonces, en el contexto de evaluar una solicitud de crédito, yo no veo que el tratamiento de datos positivos o negativos afecta a la privacidad. Yo creo que el tema de la privacidad está un poco desenfocado. Es decir, el tema de los buros de crédito no es de privacidad, o sea, no es de intimidad, que es el término legal español propiamente. O sea, no es de intimidad. Hay otros, el tema de la protección, o sea, protección de datos es un concepto es muy amplio, porque influye muchas ideas y conceptos e intereses en lo que es el tratamiento de datos. Aparte de la que es la propia intimidad, los datos que afectan a la intimidad, es tan importante como eso en la protección de datos la exactitud del dato y el honor, es decir, que no se revele información que sea inexacta, porque eso causa un perjuicio a la persona. De hecho, en España hay una gran litigiosidad con este tema, como sabemos, una enorme cantidad de sentencias del Tribunal Supremo que han analizado en la sala civil el funcionamiento de los buros de crédito desde la perspectiva de la exactitud de la información. Y hay una doctrina consolidada del Tribunal Supremo que dice que la inclusión de datos inexactos en un fichero de solvencia de por sí causa un atentado al honor, un perjuicio y obliga a una indemnización. Pero estamos hablando de honor. Nadie se está planteando, están accediendo a información íntima de mi persona sin mi consentimiento, o con mi consentimiento o sin mi consentimiento. O sea, no ese es el tema que está planteado en este tipo de reclamaciones. Hay un tema igualmente importante, que cada vez cobra más importancia en el ámbito de protección de datos, como sabemos, que es el de la ausencia de discriminación.
el tratamiento de datos sensibles casi tiene más que ver con este tema que con el tema de la intimidad. Es decir, si se pudieran tratar datos relativos a religión, raza, ideas políticas, etcétera, el riesgo ahí es la discriminación. Es decir, que determinadas personas que pertenecen a un determinado grupo religioso, por decir algo, pues están vetados en el crédito por discriminación. Entonces, se trata de evitar también la discriminación, pero el tema de la privacidad como tal, yo sinceramente no veo que el fichero positivo sea más agresivo con la privacidad que los ficheros puramente negativos. En su contexto, que estamos hablando del contexto de la evaluación del crédito para los que acceden al buró de crédito. Evidentemente, si mi vecino de al lado no tiene por qué saber que yo he contraído unos créditos o tengo unas deudas, pero el banco al que voy a pedir un crédito sí. Ese es un poco el tema. Hablaremos luego del tema del consentimiento y de la privacidad, pero en cuanto, digamos, al ataque a la privacidad, es tan importante tener en cuenta la exactitud del dato y la ausencia de discriminación como el propio, digamos, que se está haciendo a datos que afectan a la intimidad de la persona, que yo en los buros de crédito sinceramente no lo veo. Bueno, Carlos. Yo tengo una postura un poco diferente. Yo, para mí es claro, manejo de los ficheros, datos negativos y positivos, bajo mi punto de vista, es un ataque a la privacidad, sí, del libro. Claro, por eso está regulado. Y necesita la protección de las leyes de privacidad. Es cierto que es un ataque que se produce a la privacidad en cuanto conocemos la información financiera de las personas, que tiene una justificación. Para mí, ¿cuál es esa justificación? La justificación está en el interés público. Evidentemente, ¿qué sucede? Lo que es un hecho consumado es que si no se comparte, ¿no? Si no se hace esa vulneración de privacidad, lo que se nos va a producir es aumento de la morosidad, se va a producir situaciones de sobreendeudamiento que perjudican a la economía del país y que perjudica, lógicamente, al resto de ciudadanos. Yo hay siempre un considerando que me resulta muy curioso de una resolución prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, no en el procedimiento que tuvimos frente al reglamento de protección de datos, sino uno anterior del año 2006 por un tema derivado por un tema de competencia, en la que se hablaba, de acuerdo, de cómo afecta esto a los consumidores, ¿no? Y advertía al tribunal, ojo, el consumidor no hay que verlo uno a uno. Lo que hay que ver es el conjunto de los consumidores, porque el conjunto de los consumidores lo que queremos, ¿de acuerdo?, es que haya una morosidad baja, porque si hay una morosidad baja, ¿de acuerdo?, y hay un crédito controlado, los tipos de intereses van a ser más bajos, con lo cual vamos a ser beneficiados. Con lo cual es necesario parece que es necesario esos, entre comillas, ataques a la privacidad, para que esto pueda suceder, y eso creo que en economía está más que demostrado. Por otra parte, cuando hablamos de que es un ataque a la privacidad, todo es ataque a la privacidad, siempre que se esté tratando de datos de carácter personal. Lo que hace falta, lógicamente, es que esté regulado y que se cumpla esa regulación. Y hay un principio, ¿de acuerdo?, que a mí me parece el más importante que ha comentado Pablo, que es el principio de exactitud. Cuando yo estoy vulnerando la privacidad de una persona, ¿de acuerdo?, de una forma absolutamente irregular, es cuando yo estoy publicando de ella un dato erróneo. Y eso es lo que hay que vigilar constantemente. Y, de hecho, en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos lo persigue y lo vigila, ¿de acuerdo? Y, además, eso va en interés de todos, porque incluso bajo el punto de vista, de alguna forma, que defendemos nosotros, egoísta, o de los bancos, yo como banco, a mí no me interesa recibir una mala información de una persona como deudora que no debe, porque estoy perdiendo un buen cliente. O sea, yo como banco mi deseo es dar crédito, ¿de acuerdo? Eso es mi negocio, eso es a lo que me dedico. Si estoy denegando a una persona porque aparece como moroso sin serlo, estoy perdiendo un buen cliente. Con lo cual, que la información sea exacta, beneficia, hombre, desde luego al consumidor, porque si no es una vulneración de su derecho, y, por supuesto, a los usuarios del sistema. Entonces, lo que hace falta es evidente que esta, digamos, vulneración del ataque a la intimidad esté suficientemente regulado, como yo creo que en España lo está. El matiz entre positivo y negativo, en cuanto uno es más que otro, yo sinceramente no lo veo uno como más ataque del otro. Lo que sí veo es quizá
un matiz en el punto de vista, y probablemente esto sea de preguntas posteriores, ¿no? Quiere decir, evidentemente, como decía Matilde, ningún deudor quiere estar en una base de datos negativa. Eso es lógico. Acuerdo que a nadie le beneficia que una imagen negativa suya se pueda estar publicando. La segunda parte es en qué sentido me invade la privacidad, ¿no?, el estar en un fichero positivo. Yo creo que sí puede haber un elemento mayor. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si soy una persona del tipo que soy yo, que me encanta pedir créditos, y que normalmente puedo tener 4 o 5 activos, porque de esto que me encapricho de comprarme la televisión de plasma me la compro a 6 meses, y después me encapricho de comprarme no sé qué, y por comodidad lo pago a 3, soy activo en el crédito, ¿y qué me interesa? Que los bancos tengan cuanto más información de mí, para 2 cosas: para tener las concesiones de crédito rápidas, porque este es un buen pagador que lo paga todo, ¿de acuerdo? O segundo, que si en un momento, de acuerdo, que me he vuelto un poco comprador compulsivo, me dice, pues mira, ahora esta no te entra porque ya te estás pasando en relación a tu capacidad de pago. Con lo cual, para mí, invasión en la intimidad ninguna. Yo deseo que los bancos tengan mi información. Ahora, por ejemplo, pues pongo ejemplo de mismos supuestos, mis padres en la vida pidieron un crédito, no quieren saber lo que es un crédito. Es decir, para una persona que no quiere acceder al mercado del crédito, que no quiere eso, ¿qué sentido tiene que se conozca su información? Pues ninguno. ¿De acuerdo? De alguna forma, pues debía de tener el derecho de decir, como yo no tengo intención de pedir créditos, como yo no soy activo en el crédito, pues de alguna forma no se tienen por qué estar tratando mis datos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso sí puede ser un poco más de plus de ataque a la intimidad el positivo frente al negativo, pero yo lo veo con ese matiz. Muy bien. Sí, vamos a ver. El tema es que es tan complicado, incluso el anterior también, mi buen amigo Lorenzo, que debatíamos mucho cuando hacíamos el reglamento del 2007. Vamos a ver. Yo no sé si aquí deberíamos de hablar de ataque a la privacidad o la protección de datos. Bueno, o sea, estamos hablando de una injerencia en la... Es que es distinto, sí, es muy distinto, es muy distinto. No tiene nada que ver hablar de la privacidad o la protección de datos. Aquí estamos hablando de si hay o no un tratamiento legítimo de datos de carácter personal y cómo afecta a la protección de datos. Porque, por ejemplo, la sentencia Bavarian Lager del Tribunal de Justicia hay 2, y en la segunda, que revoca la primera, la de 2010, distingue claramente entre protección de datos y privacidad. Son 2 cosas distintas, Entonces aquí deberíamos hablar, yo creo, más de protección de datos y por tanto, esto nos reconduce a los principios de la protección de datos, que son la licitud y luego la finalidad, la calidad. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que la calidad, en mi opinión, es el principio esencial. Calidad en cuanto a certeza, veracidad, exactitud del dato, ¿no? Dicho esto, positivos o negativos, pues no sé hasta qué punto afectan o no a la privacidad. A mí lo que me interesa es cómo implican una injerencia en la protección de datos y por qué y para qué. ¿Y por qué y para qué? Es que depende del por qué y para qué. Depende de la finalidad. Y la finalidad de los ficheros, yo no voy a entrar, estando aquí Pablo y Carlos sobre esos temas, que ellos saben muchísimo más, pero hay una injerencia. El tema es buscar la licitud. Yo no estoy de acuerdo en que el reglamento parta de la base de que el título habilitante esencial es el consentimiento. Eso no lo dice el reglamento, en mi opinión, el artículo 6. El artículo 6 lo que hace es recoger varios títulos habilitantes que están en el mismo nivel, uno y otro. Es decir, el consentimiento y el interés legítimo están en el mismo nivel. No antes. Antes sí que es verdad que se decía, artículos 6 y 11 de la LOPD, se requiere el consentimiento salvo que se diga otra cosa. Eso es distinto a decir que basta con que se dé alguna de las circunstancias siguientes. De modo que el consentimiento, pese a que se ha fortalecido, porque ahora tiene que ser explícito, pasa a ser un título que legitima el tratamiento igual que los demás. No entro ahora en el interés legítimo porque yo creo que lo vamos a tratar después, pero ahí está la clave. Entonces la clave está en que el interés legítimo es un título habilitante también, es un título más. Lo que habrá que ver es cómo opera, porque ahí sí que hay una ponderación de derechos e intereses. Es la siguiente. Lorenzo, ¿algo que decir sobre este particular? Sí, por continuar con lo que José Luis acaba de dejar en el aire. De acuerdo
pero solo en parte. Es decir, no podemos olvidar el contexto. Es un derecho subjetivo que tiene por objeto el dato. Luego, cualquier bien que está bajo mi control, y especialmente ciertos bienes que están pegados a mi personalidad, como el dato, solo circulan, como regla general, bajo mi consentimiento. Es verdad que, puedo demostrar, y eso lo hace el artículo 6, hay otras fuentes, o mejor, otros fundamentos con base en los cuales se puede disponer o tratar este dato. Pero son siempre de compensación de derechos que ninguno son absolutos, claro. Es decir, la relativización del derecho fundamental se encuentra en el propio artículo 6. Y en todo caso, la regla general es siempre y cuando se demuestre que es lícito. Y de este modo se compone, creo, yo al menos lo compongo desde esta clave, porque es un derecho fundamental, no es un derecho programático. Atento con este asunto, no es un derecho programático. Luego, y por otra parte, desde luego hay que resetear la regulación del artículo 18 de la Constitución, porque el contexto ha cambiado totalmente. Luego, claro que nuestro Tribunal Supremo ha amparado lesiones a través del honor 18.1 de la Constitución. Claro, es que el derecho a la protección de los datos en nuestro ordenamiento se ha construido desde el artículo 18 y su último apartado, pero ha ido cogiendo peso mientras tanto. Y luego, respecto del asunto de los datos en los ficheros positivos, negativos y neutros, porque creo que falta también el neutro. Bien, el debate no es que lo quisiera dar por zanjado, es un debate muy fértil, pero quizá donde se encuentra el argumento de contraste es en la regulación que se está dando a esta cuestión en el Reino Unido. En el Reino Unido, la equivalente a la Comisión Nacional de nuestro Mercado de Valores, que tiene competencia en esta materia, está regulando estos ficheros y lo está haciendo solo y siempre y en todo caso con base en una premisa: quien quiera entrar en el circuito, que entre, cediendo voluntariamente sus datos. ¿Para qué? Como Carlos estaba exponiendo anteriormente, yo soy un aficionado al crédito, a mí me interesa que todo el mercado conozca cuál es mi capacidad de pago, porque eso habla bien de mí respecto de aquellos que están dispuestos a concederme crédito. Por tanto, yo lo que hago es ceder esos datos al sector para que se encuentre en la plataforma correspondiente y tenga más fácil acceso al crédito. Pero eso es porque yo entro en ese mercado, no porque el mercado me entromete a mí dentro del mismo sin mi consentimiento. Al contrario, la premisa es cesión de los datos porque a mí me interesa. Y claro que lo puedo hacer. Ojo, y no lo puedo hacer con tanta libertad como la libertad que yo tengo de vender mi coche o mi casa, porque un derecho fundamental como este no circula de la misma forma, no permite la disposición del dato de la misma forma que permite la disposición de cualquier otro bien patrimonial, porque este no es un bien patrimonial puro, este es un bien afectado por el carácter de personalísimo y por tanto todo se altera en el razonamiento. Debemos hacer un esfuerzo enorme para desprendernos de nuestro modo de razonar con base en bienes patrimoniales y con base en los principios del derecho civil patrimonial general. Ya. Muchísimas gracias. Bien, en la primera pregunta hemos hablado de qué datos había que tratar, qué datos se contienen en los ficheros positivos. En la segunda pregunta hemos planteado cómo se ve comprometida la privacidad, si por qué ese resquemor con los ficheros positivos, quizás porque desde el punto de vista cuantitativo, pues ahí todo el mundo entra en el sistema, todos los que tengan deudas. Pues bien, ya el tercer paso es más proactivo. ¿Cómo tiene que ser la regulación, ¿no? Si es necesario, como se ha dicho esta mañana, que fluya la información de los datos, ya hoy tenemos una regulación en la que los datos positivos fluyen sin el consentimiento, que es a través de la Central de Información de Riesgos del Banco de España, y hay una regulación ad hoc específica para esos datos positivos. ¿Cuál debería de ser la regulación? Y esta es la tercera pregunta. ¿Cuál debería de ser la regulación de los ficheros de solvencia dentro ya del marco del Reglamento de Protección de Datos? Y añado,
dado el interés público que hay en la estabilidad del sistema financiero y dada la obligación legal que establece la Directiva de Crédito Hipotecario y la Directiva en su momento de Crédito al Consumo y la Ley de Transposición de los prestamistas de obligación de evaluar la solvencia, ¿es bueno que los consumidores, no voy a utilizar la palabra monopolizar porque no me ha dejado, pero el consumidor es el único que debe poder decidir sobre la decisión de datos financieros? ¿Puede tener derecho a mentir sobre sus datos financieros y a no darlos? Yo, a la pregunta de si es necesario el consentimiento en los buros de crédito, yo creo que se puede, nos podemos contestarla desde dos puntos de vista: desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista teórico, estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis Piñar, y disiento deportivamente y amablemente de lo que ha comentado Lorenzo. El consentimiento no está en una posición preeminente como fuente de legitimación del tratamiento en el Reglamento de Protección de Datos. Se podría discutir si en la legislación local española, en la LOP y en el Reglamento de Desarrollo de la LOP era así, pero en el reglamento están al mismo nivel. Entonces, si solo basta con el artículo 6 del reglamento, es decir, como ha comentado José Luis, es decir, las fuentes de legitimación del tratamiento son varias. Entre ellas está el consentimiento del interesado, el interés legítimo siempre y cuando no prevalecen, como bien puntualiza Lorenzo, los derechos e intereses legítimos de los interesados, o el cumplimiento de la obligación legal, o el ejercicio de funciones públicas. Todas ellas están al mismo nivel, se puede optar por unas o por otras. Y yo creo que esto es congruente con el propio desarrollo histórico de la protección de datos como concepto, en el cual hay dos, yo creo, siempre he pensado y defiendo que hay dos ratios diferentes que coinciden en la actual regulación de protección de datos. Uno es el fair processing, que llaman los ingleses, es decir, el tratamiento de datos que sea correcto, que sea bien hecho, es decir, que haya transparencia sobre él, que la persona sea consciente de que se está haciendo el tratamiento de sus datos, que se trate proporcionalmente en la medida que se necesite para una finalidad, que las finalidades sean explícitas, que se guarde la confidencialidad, que se adopten medidas de seguridad, que no se abuse de esa posición de datos para atacar a personas, no se discrimine, etcétera. Todo eso es fair processing. Y ahí no tiene nada que ver si la persona ha dado su consentimiento o no. Es decir, aunque no haya dado su consentimiento, el fair processing se tiene que producir de todas formas. Es la forma de conjurar los peligros que plantea la moderna tecnología, la informática y mucho más a medida que vamos avanzando. Como bien ha comentado Lorenzo también, claro, el contexto ha cambiado. De 1978 a hoy, el mundo tecnológico no tiene nada que ver. Bueno, esa es una idea. Y la otra idea que también existe en la protección de datos es la autodeterminación informativa, que es otra idea diferente que hace referencia a que solo la persona es soberana para decidir libremente, por sí sola, qué información sobre ella pueden tener otras personas. Esta idea de la autodeterminación informativa, tal como planteada de forma absoluta, es una utopía. Esto no es posible en una sociedad. Es decir, Hacienda tiene nuestros datos, aunque no nos guste, y los tiene que tener. Y podemos poner centenares de ejemplos, no solamente en el sector público, sino en sectores privados. Por ejemplo, la prevención del fraude, que la Agencia Española de Protección de Datos está emitiendo varias resoluciones e interpretaciones diciendo que la prevención del fraude es algo que se puede realizar por interés legítimo, sin necesidad de que la persona lo consienta. El propio tratamiento de datos negativos se basa en el fondo en esto. Es decir, cuando dice el proyecto de ley del OPT que se presume ilícito el tratamiento de datos negativos sin necesidad de consentimiento, es por reducción al absurdo, porque si fuera necesario el consentimiento nadie lo daría. Y nadie lo daría y no se tendría información negativa en los ficheros. Entonces no se puede hacer. Entonces, por esa reducción al absurdo se dice, bueno, pues no hace falta el consentimiento. Y como esto, hay otros muchos ejemplos. Entonces, ese es mi punto de vista desde el punto de vista teórico. Y luego, desde el punto de vista práctico, y no me quiero extender, la realidad actual, simplemente con que echemos un vistazo, demuestra que no es necesario el consentimiento para los buros, tanto positivos como negativos. En España tenemos un excelente ejemplo, que es la Central de Información de Riesgos del Banco de España, que antes he hablado. En la Central de Información de Riesgos del Banco de España no se necesita el consentimiento de la persona para estar en ella. Todos los que tenemos un crédito concedido, por encima de cierto importe, estamos en la Central de Información de Riesgos, aunque no queramos. Es cierto que la Central de Información de Riesgos tiene funciones de supervisión, funciones de estadística pública, pero luego se aprovecha esa información, evidentemente, para dar información sobre solvencia a los bancos. Sí que se te tiene que informar, y ahí voy al tema del fair processing, se te informa del tratamiento de datos, pero no se te pide consentimiento.
Y si damos una vuelta por la Unión Europea, vemos países de todo tipo de modelos, pero hay bastantes países, el Reino Unido, donde se tiene que informar de que vas a ir a un buró de crédito, pero no se te exige el consentimiento. Países Bajos, Alemania para determinados datos, República Checa para determinados datos, Portugal, si no me equivoco, no se necesita el consentimiento de las personas. Entonces, es un tema discutible. Hay países donde se exige el consentimiento, otros que no, pero o sea, yo rechazaría el apriorismo de que el tratamiento de datos o negativos o positivos tiene que necesitar necesariamente el consentimiento del interesado. Muy bien, gracias. Hombre, yo, bajo mi perspectiva, soy un convencido de que este tipo de ficheros no se pueden manejar con el consentimiento. En especial en países como España, ¿no? Por simplificar, siempre simplificamos, que si somos un país de Sanchos o de Don Quijotes. Y yo en ese tema digo que simplificamos, porque somos un país de pícaros. Y lo que está claro es una cosa: consentimiento va íntimamente unido a revocación del consentimiento y oposición. ¿Qué quiere decir? Si la legitimación es el consentimiento, por definición, tengo el derecho a la retirada del consentimiento. ¿Qué voy a hacer? Pues si soy un deudor, lo que voy a hacer es que voy a retirar mi consentimiento, voy a obtener ese nuevo crédito y lo voy a volver a impagar. ¿De acuerdo? Y esa es la realidad. Y eso es lo que sería. Por eso es prácticamente, como hemos coincidido todos, es que es el negativo, la gestión con el consentimiento, es que prácticamente es inviable. Pero pasa igual en el positivo, no nos engañemos. Porque si somos los adictos al crédito que me ponía yo como ejemplo, ¿qué sucede? Si en un momento dado veo que estoy cargado de créditos y quiero pedir otro, ¿qué voy a hacer? Revocar el consentimiento. Pedir el crédito, obtenerlo. Y después, si me he sobreendeudado y impago, ¿de acuerdo? Pues no sucede nada. Como parece que lo que ha pasado en este país desde 2007, que no sucedía nada porque la gente impagara. Pero parece que hemos pagado todos bastante las consecuencias. Eso como primer punto. Segundo punto, soy un opositor completo a la regulación dentro de la ley nacional de los ficheros de solvencia. Y explico el porqué. Los ficheros de solvencia son un ejemplo, ¿de acuerdo?, de que no había dos países en Europa que lo tuviéramos regulado igual. Porque cuando haces la famosa, cuando vas a hablar con un regulador, etcétera, oye, ¿y esto cómo está en Europa? Vuelves a la oficina, te pones a hacer la tabla, haces el Excel, pones las banderitas, pones todo, y tener legítimo consentimiento. Eso era para mí peor que las clases de matemáticas, que yo era bastante malo en matemáticas. No cuadra nada. No hay dos países iguales. Si la voluntad de este reglamento era equiparar la legislación en los países europeos, y no nos olvidemos que es el reglamento de protección de datos y libre circulación, y no olvidemos que a la Unión Europea dentro de sus proyectos está el fomentar el crédito transfronterizo, ¿de acuerdo? Lo peor que se puede hacer es fomentar que en cada país vuelva a haber regulaciones diferentes respecto al uso de la información de solvencia. Y lo mejor que sería, pues quizá lo más básico, quizá simplemente una recomendación de cómo deben comportarse estos ficheros del actual futuro comité, grupo del artículo de trabajo del artículo 29, diciendo estos son los requisitos respecto a actualización del dato, respecto a información, respecto a todo, y todos los países comportarlos de forma similar. Porque evidentemente esto no es una discusión nacional. Y aquí lo que hemos llevado es que cada uno lo hemos interpretado como nos da la gana. ¿De acuerdo? Y la consecuencia es que hoy en día el crédito, tal como está, tenemos empresas lituanas, tenemos empresas de otros países concediendo créditos en España. ¿De acuerdo? Una de las ventajas que tienen estos ficheros es que favorecen la entrada de competidores al sistema financiero, cuando estamos ante un sistema financiero cada vez más concentrado. ¿De acuerdo? Pero para eso tiene que haber una regulación homogénea. Lo que no puede ser es que no pueda actuar o actúe dando créditos en diferentes países bajo reglas del juego diferentes. Esa es un poco la opinión personal que yo tengo sobre esto. Muy bien. Sí, vamos a ver. En este tema que es muy concreto, muy práctico, hay que tener muy claro lo que antes señalaba yo al principio de mi exposición, el cambio de modelo.
es que el modelo es totalmente distinto y los títulos que legitiman el tratamiento son totalmente distintos. Yo no creo que se pueda exigir el consentimiento para estos tratamientos, sino que hay que ir a otro título habilitante y yo creo que es el interés legítimo. ¿Y por qué ha cambiado el modelo? Ha cambiado el modelo, por un lado, por ejemplo, porque lo que ahora se establece en los artículos 6 y 11 de la LOPD, que establecen que cabe el tratamiento con consentimiento salvo que la ley disponga otra cosa, salvo que la ley disponga otra cosa, desaparece el reglamento europeo. Ya no hay posibilidad de que las leyes, una cosa es la obligación legal, pero que una ley en particular, como hace ahora la LOPD, en el artículo 29, si no me equivoco, al regular los ficheros de solvencia, ¿por qué se admiten ahora los ficheros de solvencia sin consentimiento? Porque una ley, la LOPD, lo regula y permite ese tratamiento sin consentimiento, pero porque es una ley. Ese de que una ley permita tratamiento sin consentimiento ya desaparece, Y eso se ha hecho aposta. ¿Por qué? Porque si se permitiesen leyes nacionales que excluyesen el régimen general del reglamento, al final se compartimentalizaría de tal manera que tenemos múltiples leyes que estarían excepcionando lo que el reglamento dice. Por tanto, se acabó la ley. ¿Qué hay que ir? Hay que ir a otros títulos habilitantes. Insisto en que los títulos habilitantes, en este caso posible, son fundamentalmente el interés legítimo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el modelo de reglamento lo que no quiere es que se regulen los supuestos de interés legítimo. El cambio también es radical. Es decir, lo que no quiere la Unión Europea es que los Estados miembros regulen por ley supuestos de interés legítimo, porque eso va en contra de las sentencias NEF. Por tanto, no debe haber una regulación, no debe haber. Otra cosa es lo que se hace en la LOPD, que es se presume, salvo por el contrario, y aquí se dan unas líneas. Pero yo coincido con lo que decía Carlos, de que pero porque el modelo ahora es mucho más anglosajón, es el modelo de accountability, es modelo de self-regulation y es modelo de directrices y de guidelines, no tanto de leyes. Entonces, seguramente el Comité Europeo de Protección de Datos, que va a tener que tener un protagonismo esencial en el nuevo modelo europeo de protección de datos, lo tiene que asumir, tendrá que elaborar unas guidelines a nivel europeo, dando indicaciones, consejos, acerca de cómo debería de llevarse a cabo el tratamiento de datos en los ficheros de solvencia, positivos o negativos, sin consentimiento y amparados en el interés legítimo. Sin perjuicio de que luego cada responsable asume o no asume lo que se dice y cada autoridad, que lo van a asumir evidentemente porque el Comité Europeo está integrado por las autoridades, lo apliquen o no lo apliquen. Pero lo que yo quiero decir es que ahora es muy difícil, hay que cambiar totalmente el chip, hablar de ¿qué regulación? Porque lo que el reglamento europeo quiere es que no haya regulación. De hecho, cuando estábamos elaborando el proyecto de ley, el anteproyecto de ley en la Comisión de Codificación, nos venían mensajes de la Comisión Europea diciendo, ojo, ¿qué vais a hacer? Ojo, ¿qué vais a hacer? Que no queremos una ley larga, no queremos una ley detallada, no queremos una ley reglamentista. De hecho, incluso en un encuentro público que se celebró aquí en Madrid, con la Comisión y con más representantes del sector, una persona de la Comisión Europea dijo, para nosotros lo ideal es que no haya leyes nacionales. Y a lo sumo leyes de 3-4 artículos. Eso es lo que debe, eso es eso es absurdo, eso tampoco es pensar ni conocer la realidad de las naciones, eso es absurdo. Eso no se está haciendo. Alemania, salvo error mío, es el único país que ya ha aprobado una ley. España es el país que va más avanzado, porque ya tenemos el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, y es una ley larga, pero no puede ser de otro modo. Pero, ojo, porque la regulación que ahora tiene, volviendo al tema, el artículo 20, no es una regulación equiparable al 29 de la LOPD. Se considerarán lícitos si se dan estas circunstancias, sin perjuicio de que haya otros supuestos, aquí está la accountability, por los que el responsable me permita garantizar y demostrar que el tratamiento es acorde con el reglamento. Y eso depende de usted. It's up to you. Usted verá que lleva a cabo el tratamiento de ficheros positivos, hágalo, pero garantíceme y demuéstreme que es acorde con el reglamento. Ni está prohibido ni está regulado. Usted verá lo que hace. Porque hay un título habilitante, que es el interés legítimo, que permite ese tratamiento. Muy bien. En último lugar. Sí, gracias. Entonces, yo creo que después de todas las conversaciones, y como soy el último, recojo. La cuestión es, si
el dato es un dato personal de este calibre tan importante, afectado a lo que es la personalidad del individuo. Para su circulación precisa el consentimiento como regla general. Sin embargo, en el artículo 7 o del artículo 6, según la interpretación de José Luis, hay datos que, sin embargo, pueden circular sin el consentimiento del interesado, siempre y cuando se pueda demostrar que hay un interés general. Claro, interpretación de qué cosa es interés legítimo y su relación con el interés general. Luego, interés legítimo, en muy poca parte lo puede decir el legislador nacional, porque si no el efecto será fragmentación del mercado, y esto es justo lo que no se quiere. La Unión Europea ha decidido aprobar un reglamento para que no haya fragmentación nacional en la regulación, mercado único. Luego, las bases, o mejor, la determinación de qué cosa sea interés legítimo, 1, queda residenciada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando lo interprete, y 2, y en su caso, en el organismo público europeo de control o protección de los datos europeos. Nada más. Y en la medida en la que esto sea así, los tribunales de primera instancia, los tribunales internos o nacionales, serán los que recibirán, en su caso, las primeras demandas, porque el tratamiento se ha realizado sin su consentimiento, porque quien ha tratado el dato ha alegado que ostenta un interés legítimo porque se lo atribuye. Y esto pone de manifiesto un enorme problema, típico de muchas regulaciones en la Unión Europea. Se regulan solo mecanismos ex post, reacción ante los tribunales o ante la Agencia de Protección de Datos cuando el derecho ya ha sido lesionado. Y sin embargo, no se establecen potentes mecanismos que prevengan ex ante la lesión. Como así es, como el reglamento así hace, como la ley orgánica o el proyecto de ley orgánica así se parte de esa premisa, la reinterpretación, mejor la explicación más descorazonadora es: tenemos una magnífica arquitectura, pero que sin embargo en primera instancia puede incumplirse, y si hay capacidad bastante de carácter económico y voluntad por parte del lesionado, que inicie los trámites ante los tribunales para protegerse. Y esa es una mala conclusión, muy mala conclusión, porque creamos potentes derechos con pies de barro. Ante la lesión, no todos los particulares estarán dispuestos a asumir el coste de la defensa de su derecho ante los tribunales o eventualmente llegar incluso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego, esta es la primera cuestión. Yo acabo con esta ronda con esta sugerencia. Si acaso, y con base en la interpretación de que sea interés legítimo, la ley orgánica o el proyecto de ley orgánica, claro que estoy de acuerdo en que sea mucho más breve en contenido y detalle, porque solo un repaso al proyecto nos da noticia de que es una ley reglamento, por el contenido de detalle que en este proyecto se contiene. Sin embargo, yo creo que entra en el detalle de muchos problemas y, sin embargo, no establece criterios generales para los que le habilita con menos detalle el reglamento general. Y eso es lo que yo intentaría afinar en la regulación de la proyectada de la ley de incorporación. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya por último, y sí que les pido brevedad a los ponentes, rápidamente un flash sobre la nueva regulación que acaba de publicarse. Porque hay diferencias, y muy importantes, en el anteproyecto de Ley de Protección de Datos y el proyecto de ley. En el anteproyecto había una regulación, una referencia expresa a los ficheros positivos. Sorprendentemente ya no, porque después de todo lo que me ha aclarado ya no me sorprende tanto. En el proyecto de ley que se ha publicado, pero ya estoy sin baterías, ha desaparecido esa regulación. ¿Por qué, querido José Luis? Bueno, vamos a ver. El tema es el siguiente. Entre el anteproyecto y el proyecto hay diferencias, algunas sustanciales,
pero sobre todo son fruto del dictamen del Consejo de Estado. Es el dictamen del Consejo de Estado, un dictamen largo, amplio, de 140 y tantas páginas, el que ha justificado el cambio del anteproyecto al proyecto. Por ejemplo, ya la misma ubicación de la regulación, mientras que en el anteproyecto la regulación de los ficheros de solvencia estaba dentro del título Principios de protección de datos, ahora pasa a un título distinto de regulación de determinados tratamientos, aparte, ¿no? Y eso ha sido fruto de lo que señalaba el Consejo de Estado, también como consecuencia del nuevo modelo que antes apuntaba, el nuevo modelo de regulación, ¿no? Los cambios. A mí que desaparezcan los ficheros de positivos no me preocupa, porque los ficheros positivos en el antiguo artículo 14 del anteproyecto se basaban en el consentimiento, o sea que siguen pudiéndose basar en el consentimiento. Que no haya una referencia expresa en la ley y que se vuelvan a olvidar los ficheros positivos, pues sí, quizá. Cuando se metieron en el anteproyecto, se metieron con la idea de hacer referencia a ellos, pero basarlos en el consentimiento. Y luego sí que hay que tener en cuenta que hay algunos puntos en particular que han cambiado. Antes se exigía el requerimiento de pago, ahora no se exige el requerimiento de pago. Si bien es verdad que se hace referencia por ahí en algún lugar a la información en el momento de requerir el pago, pero no como requisito. Y hay algunas cuestiones en cuyo detalle no entro porque Pablo y Carlos los conocen mucho mejor, pero el tema fundamental del cambio del anteproyecto al proyecto es o deriva sobre todo del dictamen del Consejo de Estado. Muy bien, pues no sé si alguno queréis hacer algún comentario sobre el nuevo texto del proyecto de ley o pasamos directamente a las preguntas. ¿Queréis comentar algo? Yo no. Porque se ha hecho al hilo. Muy bien. No, yo solamente un comentario muy, muy breve. A mí, entre el anteproyecto y el proyecto, me pasa al final un poco lo de las decisiones estas de elegir entre el consentimiento, el interés legítimo. Ahora decidimos consentimiento. Después el Consejo de Estado dice esto, pues no, lo quitamos por si acaso, interés legítimo. Y una de las preguntas que me gustaría lanzar, ¿no?, o dejar encima de la mesa, es ¿por qué no tengo que elegir solamente un supuesto de legitimación? ¿De acuerdo? Los 6 supuestos de legitimación es que puede haber más de uno para el mismo tratamiento. Y yo lo siguiente que me planteo, y tengo en la cabeza, es el cumplimiento de una obligación legal. Claro. ¿Sigue vigente lo del crédito responsable? Sí. ¿Hay que cumplir con ello? Por supuesto. Europa parece que dice que sí, y nosotros parece que también de momento lo tenemos en nuestra legislación. Pues que yo sepa, el crédito responsable son 3 requisitos. Información suficiente del consumidor. Segundo, consulta a base de datos externas. Y tercero, políticas homogéneas de riesgos. Todos los sitios donde se define el crédito responsable se define así de simple, con esas 3 cosas. Entonces, yo creo que es un poco, lo veo que el legislador debería haber visto con un punto de vista un poco más amplio y ver no solamente aislada la ley de protección de datos, debería haberlo visto en relación a otras normas como era el Sí, lo que pasa es que fíjate, discúlpame solo un minuto porque es muy importante lo que señala Carlos. Es que eso se deriva de todo el reglamento y de todo el anteproyecto. Porque, y vuelvo al tema del capital, artículo 24 del reglamento. El artículo 24 es el que establece la responsabilidad proactiva. Y ahí es donde se indica que el responsable tendrá que tratar los datos para garantizar y demostrar el cumplimiento del reglamento. Entonces, si hay varios títulos que pueden confluir, por supuesto que se tienen que tener en cuenta. Para valorar si hay un interés legítimo, habrá que tomar en cuenta también las obligaciones de las entidades financieras, el modelo de crédito del país o de la Unión Europea, y eso es lo que puede justificar el tratamiento y puede poder demostrar que ese tratamiento es legítimo. Es decir, habrá que hacer una valoración mucho más amplia. Y al responsable le corresponde demostrar, sin perjuicio de lo que dice la ley, ahora el artículo 20, demostrar que el tratamiento que está llevando a cabo es un tratamiento lícito y acorde con el reglamento, pero pueden encajar varios títulos habilitantes, pueden coincidir, por supuesto, en mi opinión. Muy poco, por favor. Y para terminar, simplemente, desde luego y desde la línea que José Luis señala, la concesión de responsable de crédito
Es decir, el deber de las entidades financieras de conceder crédito responsablemente es o debe ser una regulación homogénea en entidades financieras reguladas homogéneamente en la Unión por norma de la Unión. Luego, esta regulación, claro que y evidentemente que, determina un interés legítimo. Y ahí se encuentra el punto de conexión en el tema que estamos tratando y cómo de esta forma podemos conectar concesión responsable de crédito, interés legítimo en el tratamiento del dato y protección del dato. De forma que se pueda reformular diciendo, se pueden tratar los datos sin el consentimiento de las personas que tengan que ver con la concesión de crédito responsable siempre y cuando se cumplan los requisitos que se establece por la directiva, el reglamento o la norma de derecho interno habilitada para la concesión de crédito responsable, en tanto que deber de origen legal impuesto a las entidades. Y esa es la conclusión, al menos desde mi punto de vista. Muchísimas gracias a todos. La verdad que las conclusiones necesitamos norma europea. Sería interesante, si queremos crédito transfronterizo, sería importante que hubiera una norma europea en materia de ficheros de solvencia patrimonial y sobre todo también la vinculación entre la regulación de préstamo responsable y la necesidad de una regulación en materia de datos. Yo a un breve turno de palabra para alguien que quiera hacer alguna pregunta. Federico. Well, first of all, I thank this panel for this very interesting discussion, and really, I'm wholehearted about all this. My question is, okay, you discussed about the present. Mm-hmm. The other present and the future is the use of big data and fintech for creditworthiness, credit risk, creditworthiness, whatever. How would this debate change, in your opinion, in view of big data and fintechs? Mm-hmm. ¿Quieres contestar alguno? ¿Quieres contestar tú? Okay, I'll try to answer in English. In my view, the beginning of big data as a practice in the finance sector and the disruption of fintech in the market, etc., is much more aggressive for privacy than the existing system of credit bureaus. For example, a common practice now in fintech companies is to access with your consent, to access to your account, credit account, current account in a bank or in a financial institution, and the information that is in a credit account, in a bank account is much more aggressive for privacy, because you can be aware of the preferences, holidays, the kind of expenses that you do in your normal life, and your preferences in all kind of activities related to your daily life. So it's much more aggressive. It's true that it's with your consent, but it's much more dangerous for you. And the big data, big data is a processing just directly against or is against the traditional principles of data protection, directly against all of them. There is no limitation of purpose, there is no limitation of, there is no data minimization, there is no information transparency for the consumer, because, big data is you are storing data, and just in case that you would need this information sometime, you will access to them again. So, rules are changing, but the situation, if there are complaints about credit bureaus, this is going to be worse, definitely, when in the new environment of fintech and big data, etc., etc., etc. Mm-hmm. Muchísimas gracias. Martin, do you want to ask a question? Yeah, actually, my question also follows Federico's. Is about the future, and I was wondering if developments in blockchain and cryptography and encryption. And some of the technologies with multiple key signatures, for instance, could address some of the concerns about processing or accessing personal data. For instance, now you could have systems where instead of processing raw data, you only prompt databases for certain questions. Take an example of know your customer policy, for instance. All you need to know is that person a resident of the country?
Is that person above 18? Is that person in some lists of, blacklisted individuals that may be money laundering? You don't need to process their data. You just need an answer to that question. And so you can grant consumers a private key to access the database to ask those questions without handling the private data, the underlying data. So you can only prompt the database with questions, and you never manipulate or actually process or use or copy the underlying data. So you can centralize data, and you encrypt it, and then you can authorize access to it only to prompt certain questions. And the same can apply to creditworthiness. In the end, the bank does not need, or financial institutions don't need all the raw data. What they need is, are you creditworthy, yes or no? And if you look at FICO scores, for instance, that is the objective of FICO scores, which are operating in 25 countries. I'm by no means promoting this. I'm just saying that this is a way to make sure that banks don't never process raw data. They just trust the FICO score. I think we should apply that logic to something where we discuss what a creditworthiness yes or no answer should look like, and we've addressed that in the previous panel. But again, no processing of personal data in that respect. Uh-huh. ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Solo una reflexión. Es que me parece interesantísima las dos preguntas. Claro, estamos hablando de futuro. Entonces, lo que hay que tener muy presente es que el reglamento lo que quiere es poder adaptarse al futuro. Y vuelvo con el tema de las regulaciones. Más que regulaciones concretas, lo que el reglamento quiere señalar es grandes principios que deberían ser aplicables ante cualquier situación que se plantee en el futuro. Lo que habrá que hablar es qué tipo de datos se tratan, cuáles son los datos que se someten a tratamiento o no, qué ocurre con el Big Data. Es verdad que se incumplen los principios, pero el que se incumplan los principios en la práctica no implica que no deban aplicarse. Una persona sola se cargó la política de privacidad de Google con derecho al olvido, y una persona sola se cargó las transferencias internacionales de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea porque acabó con el Safe Harbor, y otra acabó con la Directiva de Retención de Datos. Es decir, se tiene que tener muy presente que ante el futuro y futuros desarrollos, lo que hay que tener muy claro son los principios esenciales que recoge el reglamento. Y vuelvo al tema de la licitud, finalidad, calidad y seguridad. A mí esos me parecen absolutamente claves, y esos principios en realidad son capaces de enfrentarse a cualquier escenario posible que se plantee en el futuro. Me gustaría apostillar brevísimamente. Ahora que José Luis ha mencionado el caso de Google del derecho al olvido. El caso de Google del derecho al olvido es un tema relativo a información de solvencia, de alguna forma, porque si no recuerdo mal, el caso era un anuncio de un embargo relativo a una deuda con la Seguridad Social Española. Estaba publicado en un periódico. Entonces, cuando este periódico digitalizó todos sus fondos históricos, pues salió publicado en internet y indexado por los buscadores de Google, etcétera, que esta persona había tenido una deuda con la Seguridad Social hacía 14 años. Entonces, claro, él recurrió y dijo: oye, tengo derecho al olvido, esta información debe borrarse. Fue todo el litigio que finalmente se resolvió en favor de él. Esto hubiera sido imposible en los buros de crédito, porque nosotros tenemos una regulación, es decir, es la diferencia entre un sector regulado y un sector no regulado. El sector regulado, que somos nosotros, está taxativamente prohibido tener información histórica negativa más de 6 años de cuando ocurrió la deuda. En cambio, esto en la indexación de noticias de Google no ocurre. Y al final el resultado para el individuo es peor, lógicamente. Entonces, es un caso, claro, la indexación de Google también es un caso de Big Data y una carencia de regulación de un sector nuevo que llega que no está regulado. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Esta tarde, de todas maneras, en la mesa de FinTech va a haber algún tema de FinTech y Big Data, con lo cual también tenemos a Ricard Martínez, que vendrá esta tarde, con lo cual hablaremos, volveremos sobre el tema de FinTech y Big Data. ¿Alguna cuestión más? Sí. En otro orden, un poquito más pegado a un terreno, me ha parecido entender un comentario como que en el 2007-2008 parecía que es que no se quería pagar y no ocurría nada. En el 2007-2008 en este país la crisis arrasó a miles de familias que ahora figuran en los ficheros con datos negativos, con deudas pendientes por ejecuciones hipotecarias, cuando lo que ocurrió fue que hubo un ejercicio no responsable de concesiones de créditos de manera sistemática. Qué bueno. Eso, con la nueva regulación, podrá mejorarse o matizarse o
Lo que está claro es que las consecuencias todavía no se han paliado. Y de eso algo quizá podría comentarse. En cualquiera de los casos yo dejo la reflexión, porque es el mercado financiero, que es el eufemismo de los bancos, los que generan lo que como resultado da que ahora ya familias que no conocen qué derechos tienen como ciudadanos para desaparecer de un fichero en el que están por no haber cumplido con una deuda que nunca se les debió haber permitido tener, porque no tenían ni los más mínimos requisitos para que ese crédito se les pudiera conceder. El derecho al olvido de eso que ha ocurrido, de alguna manera también tendría que aparecer en paralelo en alguna otra sistema de regulación jurídica. Era el comentario que quería hacer. Gracias. Pues la verdad, muchas gracias por su reflexión, que es... ¿Quieres comentar? No, entiendo que es una reflexión. Sí. Y yo, lo del crédito responsable, la mejor definición fue en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que lo definía como lo contrario al crédito irresponsable. Y lo cierto es que ha habido bastante crédito irresponsable y ha llevado a situaciones trágicas a muchos ciudadanos, a muchas familias, y han sido consecuencias dramáticas. Y que son consecuencias dramáticas para ellos y para el conjunto de los ciudadanos. Eso es evidente. Sí, pues muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que lo del crédito irresponsable, saber cuándo alguien es insolvente por si es por crédito irresponsable o por circunstancias sobrevenidas, siempre es muy difícil de medir, aunque la excusa que se pone o la razón que se alega es que todo el mundo es insolvente porque viene al paro, se ha divorciado, tiene una crisis, cuando realmente muchas veces ya lo era en el momento de la concesión del crédito. Conectaremos también con este tema. Muchísimas gracias a todos. Volvemos a las 4 en un descanso que tenemos ahora para la comida, y muchísimas gracias a los participantes por sus brillantes intervenciones y por la asistencia. Pues nos vemos a la tarde con FinTech, que promete también ser una mesa muy interesante. Muchas gracias.